Bueno, hola chicos, voy a pasar a explicarles un poco lo que va a ser la actividad del día de hoy y la explicación del tiempo que quería que explicarles más que nada en la clase pasada. Sí que fue más o menos que se los introduje ahí en la actividad que les di la última clase, la Reading Activity. Les introduje un poco de lo que era el pasado continuo, ¿sí? Cómo trabajaba, cómo funcionaba con el pasado simple, que es lo que estuvimos viendo anteriormente en lo que va del año hasta hoy. Bueno, la idea de la clase de hoy es introducirles el tiempo, explicarles bien cómo trabaja, cómo funciona este tiempo, el pasado continuo. Y bueno, el tema de compararlo, cuando juntamos los dos tiempos, el pasado simple, que es el que vimos anteriormente, con el pasado continuo en la misma oración, vamos a profundizar en eso más adelante. Ahora les voy a dar como una vista veloz de los dos tiempos juntos, pero nos vamos a enfocar bien en cómo funciona el pasado continuo. Solamente solito en una oración. Después más adelante vamos a hacer actividades y todo comparando los dos tiempos, usando los dos tiempos en la misma oración. Ahora les voy a dar una introducción un poquito de eso, pero después vamos a profundizar bien en lo que es el pasado continuo solo, cómo funciona solo, ¿sí? Bueno, acá yo les puse, a ver, esperen. Bueno, en esta clase introduciremos un nuevo tema, el cual está bastante conectado con el pasado simple que estuvimos viendo hasta hace poco, el pasado continuo. A continuación, un ejemplo para poder ver las diferencias entre ambos tiempos. Bueno, es lo que les dije recién. Vamos a ver esto así muy rápido y lo vamos a profundizar más adelante y trabajarlo en actividades y demás, ponerlo en práctica más adelante. Bueno, este ejemplo que les puse acá es el mismo que les saqué de la actividad anterior, que les dije que lo traduzcan y demás. Bueno, the children were all sleeping in a downstairs bedroom when the smoke alarm woke up the eldest girl. Bien. Las niñas estaban durmiendo en una habitación de planta baja cuando la alarma de humo despertó a la hermana mayor. Bueno, yo que les puse, les marqué los dos tiempos. Lo que está en rojo es el tiempo nuevo que vamos a ver hoy y lo que está en verde es el pasado simple, que ustedes ya conocen. Bueno, como podemos notar, vamos a ver un poco a qué expresa esto, ¿no? Fíjense, están los dos tiempos en una misma oración separados por un when, ¿sí? Por un cuando. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando se juntan estas dos. Por ejemplo, bueno, como podemos notar en la oración, el pasado continuo lo usamos para expresar una acción que se estaba llevando a cabo en algún momento específico del pasado. O sea, ¿qué es lo que expresa? Expresa esto, qué es lo que estaba haciendo una persona o alguien en un momento específico. Yo les puedo decir, yo ayer di clases. ¿Sí? Ayer di clases. Les hablé en pasado simple. Puede ser cualquier momento del día. Ahora, si yo les digo, yo ayer a las 9 de la noche yo estaba dando clases y ahí ya es un momento específico del pasado. ¿Sí? Ahí es donde uso el pasado continuo, cuando ya les doy un momento específico. Les digo, a las 9 de la noche en punto estaba dando clases. ¿Sí? Que es diferente a decir, yo ayer di clases. No les digo cuándo, en qué momento. Bueno, cuando es en general lo voy a usar el pasado simple. Cuando voy al momento específico en el pasado, es que tengo que usar el pasado continuo, ¿sí? Bueno, sigamos. En el caso del ejemplo, cuando juntamos ambos tiempos en una misma oración, pasado simple y pasado continuo, una acción suele interrumpir a la otra. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Sí? Se los marqué acá. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, the children were all sleeping in a downstairs bedroom when the smoke alarm woke up the eldest girl. Las niñas estaban durmiendo, es lo que estaba pasando en un momento específico de la noche. Las niñas estaban durmiendo cuando la alarma sonó. ¿Sí? O sea que esto es lo que quiere decir que una acción interrumpe la otra. Estaba ocurriendo algo cuando otra cosa pasa e interrumpe esa acción. Por ejemplo, yo estaba comiendo un sándwich cuando llegó mi hermana y le tuve que dar. Por ejemplo. ¿Sí? Sería un ejemplo, que estabas haciendo algo en un momento específico de la noche o del día y pasa otra cosa que lo interrumpe. Eso sería lo que pasa cuando juntamos los dos tiempos en una misma oración. ¿Sí? Bueno, acá yo les puse la acción interrumpida, las niñas estaban durmiendo, suele expresarse en pasado continuo. Mientras que la acción que interrumpe esa acción en pasado continuo, en este caso la alarma de humo se activó, suele expresarse en pasado simple. Y separamos ambas oraciones usando la palabra when, cuando. Bueno,
Esto es una introducción nada más. Vamos a profundizar bien más adelante, como dice acá. Profundizaremos en la comparación de ambos tiempos más adelante. Solamente ahora me quiero enfocar en cómo funciona el pasado continuo. Bueno, ahora nos olvidamos del pasado simple, vamos como que si estuviesen viendo algo nuevo, ¿sí? Bueno, en este tiempo el auxiliar que usamos, así como usamos el did en el anterior, el auxiliar que vamos a usar es el verbo to be en pasado, que sería el was o el were, ¿sí? Recuerden que el was se usaba con todo lo que era el sujeto singular, he, I, he, she, it, y el were o weren't lo usamos con el you, el we y el they, con el sujeto plural. Bien, ¿qué pasa con los verbos? En este caso no usamos la lista de verbos, no hay ninguna lista de verbos, no hay verbos regulares, irregulares, no hay nada. En este caso a los verbos le agregamos la ing, que en castellano es la terminación ando, endo. ¿Sí? Por ejemplo, jugar, le agrego ing, me quedaría jugando, ¿sí? O corriendo, eso sería lo que significa en castellano, ando, endo. Ing significa ando, endo. Bueno, y cuando cambian los verbos, cambian siempre, en todo tipo de oración, en afirmativo, en negativo, en interrogativo. No importa el tipo de sujeto ni nada, cambian siempre, en los tres tipos de oraciones y con todas las personas, ¿sí? Le agregamos, acuérdense que le agregamos ing. Bueno, a continuación veremos algunos ejemplos para familiarizarnos con sus estructuras. Vamos con el afirmativo. The girls were sleeping on the sofa. ¿Sí? En rojo está lo que sería el grupo verbal. El sujeto, the girls, después de la persona yo tengo que agregar sí o sí el verbo to be. Dependiendo de la persona que tengo voy a agregar was, voy a agregar were. ¿Sí? Si tengo una sola persona, the girl, por ejemplo, o tengo Steve, usaría was. Steve was sleeping on the sofa. ¿Sí? Las niñas, en este caso las niñas estaban durmiendo en el sofá. Sujeto, was o were. El verbo con ing, ¿sí? Pero vamos a ponerle con el verbo con ing más el complemento. Entonces, sujeto, the girls, was o were, bueno, acá tengo el were, verbo con ing, el verbo es sleep, le agregué ing, sleeping, y el complemento, on the sofa. Perfecto. La misma oración en negativo. The girls weren't sleeping on the sofa. ¿Sí? Lo único que hice fue cambiar el verbo to be, que es la forma en que negamos, lo usamos en negativo, ¿sí? De were pasó a weren't. El resto es todo igual, con ing, siempre, ¿sí? Sujeto, wasn't, weren't, más verbo con ing, más el complemento. Y por último, el interrogativo. Were the girls sleeping on the sofa? Was, were al principio, sujeto, the girls, verbo con ing, sleeping, y el complemento. Bueno, las preguntas también lo mismo, vamos a avanzar un poquito más adelante. Ahora es más que nada para que se familiaricen con el tiempo, con las estructuras. Bueno, eso por un lado. ¿Cómo armamos las oraciones? Recuerden entonces, persona, el verbo to be, no se olviden nunca del verbo to be, por más que tengan que agregar ing al verbo, le agreguen ing al verbo, se olvidan el verbo to be. Por ejemplo, si les digo, the girls sleeping on the sofa. Las niñas durmiendo en el sofá. O sea, me falta algo, inclusive cuando lo paso al castellano. ¿Sí? Me está faltando algo. Entonces nunca se olviden del was o del were antes de agregarle el verbo. ¿Sí? Bien. Vamos con la conjugación de los verbos. Como se dijo anteriormente, a los verbos les agregamos ing al final. Y hay solamente dos reglas importantes de conjugación que debemos considerar cuando vamos a conjugar un verbo en pasado continuo. Solamente dos. ¿Sí? Bueno, la primera. Cuando el verbo termina en e, ¿qué tenemos que hacer? Sacamos la e y le agregamos ing. Como por ejemplo, live, ¿sí? Termina en e, live que es vivir, me queda living, viviendo. Have, tener, termina en e. Having, le saqué la e y le agregué ing, ¿sí? Esa es una forma, una regla. La segunda regla, bueno, cuando el verbo es de una sola sílaba, o sea que como mucho va a tener 4 letras la palabra, como mucho 4 letras, más de 4 letras no va a tener. Y termina en consonante, vocal, consonante,
Consonante, recuerden que son las que no son vocales. Tenemos las 5 vocales y el resto son consonantes. Debemos repetir la última letra y luego agregarle ing. Bueno, vamos a ver esto. ¿Qué quiere decir con esto? Yo les voy a poner un ejemplo más acá para que vean. Tenemos run, correr. Es una palabra de una sola sílaba, run, ¿sí? Termina contando atrás para adelante, contando las 3 letras. Esta es una consonante, si esta es una vocal y esta es una consonante, ¿qué hago? Repito la N, repito la última letra y después le agrego ing. ¿Sí? Swim, nadar, también es una sola sílaba. Tengo consonante, tengo vocal y tengo consonante. Entonces, ¿qué hago? Repito la M y después le agrego ing. Tengo sit, ¿sí? Sit, que es sentarse. Tiene consonante, que es la T, tiene vocal y tiene consonante. Entonces, ¿qué hago? Pongo sit, pero repito la última T y después le agrego ing. ¿Sí? Si tengo consonante, vocal, vocal, no funciona la regla. ¿Sí? No se me ocurre ninguna ahora. Por ejemplo, esta. Feel, sentir, feel. Es una palabra de una sola sílaba también, pero en este caso tiene consonante, vocal, vocal. Entonces no sigue la regla, ¿sí? No puedo repetir a esta. Directamente le agrego ing, no repito nada, ¿sí? Bueno, esas son las 2 reglas que tengo para agregarle ing a los verbos. Vamos a las actividades, ¿sí? Creo que lo van a poder hacer. No es tan complicado. Bueno, la primera actividad, conjugar los verbos, agregarle ing, agregándole ing. O sea, tienen que agregarle ing a los verbos siguiendo esta regla. Estas reglas, ¿sí? Por ejemplo, les puse listen. Tengo que agregarle ing. Me fijo si sigue alguna de las reglas. Si no sigue ninguna de las reglas, directamente le agrego ing. Watch. ¿En qué termina watch? En ch. ¿Sigue esta regla? ¿No sigue esta regla? No. Bueno, entonces directamente ing. ¿Sí? Solamente tengo que considerar esas 2 reglas. El resto ing de una. ¿Sí? Si termina en e, bueno, saco la e y le agrego ing. Si termina en consonante o en consonante, pero tiene que ser de una sílaba, acuérdense. ¿Sí? Stop. Stop es de una sola sílaba, no son 2, no la dividan en stop, es stop, ¿sí? Entonces termina en consonante, vocal, consonante, repito la P, ¿sí? Bueno, y así con las demás, le agregan ing considerando estas 2 reglas, ¿sí? Si no tiene, bueno, si no sigue la regla, directamente agréguenle ing de una. Bien. Ahí está. Vamos con el punto 2. Escribir en las siguientes oraciones PS si crees que la oración está en pasado simple o PC si crees que la oración está en pasado continuo. Bueno, ustedes van a leer las oraciones y se fijan. Si el verbo ya de por sí tiene ing y está el was y está el were, ya saben que la oración está en pasado continuo. Por lo tanto, por ejemplo, my brother was washing his car. Mi hermano estaba lavando el auto. ¿En qué tiempo está? Pasado continuo. Entonces le agregó el PS acá adelante. PS. The kids weren't watching TV. Los chicos no estaban mirando la tele. Mary didn't play tennis last Sunday. ¿Qué tiempo es? Tengo el didn't. Pasado simple. Jack and Harry were listening to music. ¿Qué tiempo es? The teacher broke her leg yesterday. Did your sister study for the exam? ¿Sí? Bueno, se fijan en qué tiempo está en cada oración y agregan PS o PC. Nada más, es lo único, me marcan en qué tiempo está. Para ver si pueden diferenciar los 2 tiempos. Bueno, y por último, van a completar las oraciones con los verbos que tienen entre paréntesis. No se olviden de agregar el was o el were. Bueno, ahí ya se los dejé, pero bueno. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que agregarle ing a este verbo, sí o sí, no importa la persona, le agrego ing, pero no me tengo que olvidar de agregar el was o el were dependiendo de la persona. Jason, con Jason, ¿qué usábamos? Was o were.
Was. Was sleeping. Jason was sleeping. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Agregarle ing al verbo que está entre paréntesis y agregar adelante del verbo o después de la persona el was o el were. Paul and Liam. ¿Qué verbo to be uso? Was o were. Bueno, me fijo. Usaría were. Y al verbo ing. No sé si entendieron. Esto sí lo van a entender porque no es tan complicado. Entonces, por ejemplo, se los voy a hacer acá y se los voy a borrar. Paul and Liam. Verbo to be primero. Were. El verbo practice. ¿Cómo tendría que ir? Termina en E. Le saco la E y le agrego ing. Practicing. For the exam. ¿Sí? Les quedaría así. Entonces, el verbo le agrego ing y también tengo que agregar el verbo to be. Entonces, son dos cosas las que tengo que agregar en el espacio en blanco. El verbo to be dependiendo de la persona y el verbo con ing. ¿Sí? Bueno, eso es todo. Cualquier cosa ya saben que me pueden preguntar, pero creo que está bastante claro. Pero igual, me preguntan si tienen dudas.